La Biblia guarda verdades sobre la prosperidad que muy pocos llegan a descubrir. No hablo de riqueza material solamente, sino de una forma de pensar y sentir que te conecta con la abundancia. Uno de esos secretos está escondido en el Salmo 23, un texto que millones repiten sin darse cuenta de que en realidad es un mapa hacia la plenitud. Cada línea es una instrucción para programar tu mente hacia la confianza, la paz y la prosperidad. Y no es casualidad que siglos después, Napoleon Hill, tras estudiar durante décadas a los hombres más exitosos del mundo, llegara a las mismas conclusiones. Hill demostró que la riqueza no nace del dinero, sino del pensamiento, de la fe y del propósito con el que actuamos cada día. El verdadero problema nunca ha sido la economía, tu empleo o tu sueldo. El verdadero obstáculo vive dentro de ti, en tus creencias, en tus miedos, en la forma en que te relacionas con el dinero y con la idea de merecer abundancia. En este video te voy a mostrar cómo los principios eternos que Hill enseñó en Piense y Hágase Rico se entrelazan perfectamente con el Salmo 23, revelando una fórmula práctica para transformar no solo tu situación financiera, sino también tu manera de ver el mundo, tu paz interior y tu propósito de vida. Porque cuando comprendes el verdadero significado de esas palabras antiguas, descubres que el poder para prosperar siempre ha estado dentro de ti. ¿Alguna vez has sentido que trabajas sin parar, pero el dinero simplemente no rinde? ¿Que por más esfuerzo que pongas, la abundancia parece escaparse de tus manos como agua entre los dedos? Y te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? No es flojera, no es falta de talento. Es algo más profundo, algo invisible que habita en la mente. Ese pensamiento que te dice que no es el momento, que no puedes, que la vida es demasiado difícil. Pero ¿y si te dijera que el obstáculo no está fuera, sino dentro? ¿Y si tu forma de pensar fuera el filtro que bloquea la abundancia que ya está tratando de llegar a ti? Lo que estás a punto de escuchar podría marcar el inicio de un cambio real, no una promesa vacía, sino un camino comprobado hacia una nueva mentalidad. Porque entender estos principios no se trata solo de inspiración, se trata de aplicación. Por eso no quiero que te quedes solo con palabras bonitas o teorías. Quiero mostrarte cómo todo esto cobra vida en una historia real. La historia de una persona común que aprendió a aplicar los principios del Salmo 23 y de Napoleon Hill, y con ello transformó por completo su destino financiero y personal. Cuando ves cómo la sabiduría antigua se traduce en acciones concretas, comprendes algo poderoso. No necesitas una vida perfecta para prosperar, solo una mente dispuesta a cambiar. Y para que veas cómo estos principios pueden manifestarse en la vida real, déjame contarte la historia de Andrés Ramírez, un hombre como tú, como yo, como cualquiera que ha sentido el peso de la incertidumbre económica. Andrés tenía una pequeña carpintería en Guadalajara. Durante años fue su orgullo, el lugar donde daba forma a los sueños de otros, mientras trataba de sostener los suyos. Pero con el tiempo, los pedidos empezaron a disminuir. Los grandes almacenes ofrecían muebles más baratos, las deudas crecían y el cansancio empezó a instalarse en su mirada. Cada mañana abría su taller con la esperanza de que algo cambiara. Pero lo único que cambiaba era la cantidad de cuentas sobre su escritorio. Y aunque trataba de mantenerse positivo, en el fondo sentía que la vida le estaba cerrando las puertas. Hasta que un día, casi por casualidad, apareció en su camino don Ernesto, un vecino mayor que solía pasar frente al taller todas las mañanas. Era de esos hombres que caminan despacio, pero miran con profundidad. Le preguntó con voz tranquila: «Te noto preocupado, hijo. ¿Todo bien con el negocio?» Andrés dudó, pero esa vez decidió sincerarse. «La verdad, don Ernesto, estoy pensando en cerrar. Ya no alcanza». El anciano sonrió con calma y respondió: «Entonces este es el momento perfecto para abrir otra cosa, tu mente». Aquel encuentro, que pareció tan simple, fue el punto de partida de una transformación que Andrés jamás imaginó. Porque lo que estaba por aprender no solo salvaría su taller, le enseñaría a reprogramar su forma de pensar y con ello, su destino entero. Esa tarde, don Ernesto regresó al taller con 2 cafés en la mano. El aroma cálido llenó el espacio mientras el sol se filtraba por las rendijas del techo de lámina. «Siéntate, Andrés», le dijo. «Quiero contarte algo que me enseñó la vida y un poco más allá de la vida». El anciano colocó el café sobre la mesa y sacó un pequeño cuaderno gastado, de esos que ya tienen el tiempo grabado en las esquinas. Lo abrió con cuidado y entre las hojas había 2 cosas: una vieja copia de Piense y Hágase Rico de Napoleon Hill y una Biblia marcada justo en el Salmo 23.
Mira, comenzó, llevo más de 40 años trabajando con mis manos, igual que tú. Y aprendí que la prosperidad no depende del trabajo duro solamente, sino de la forma en que piensas mientras trabajas. Andrés lo miró con curiosidad. ¿Y qué tiene que ver la Biblia con eso, don Ernesto? El anciano sonrió. Más de lo que imaginas. Este salmo no es solo una oración, es un entrenamiento mental. Cada palabra es una semilla que, si la siembras bien, transforma tu manera de ver la vida. Apoyó la Biblia sobre la mesa de trabajo y comenzó a leer en voz baja. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Luego levantó la vista. Aquí está el primer principio, la actitud mental positiva. Cuando el salmista dice nada me faltará, está afirmando abundancia, no carencia. No está esperando tener para sentirse bien. Elige sentirse abundante primero, y entonces lo que necesita aparece. Andrés bajó la mirada. Suena bonito, don Ernesto, pero mi actitud no va a pagar las cuentas. El anciano asintió sin molestarse. Lo sé, pero tu mente sí puede abrir las puertas que tus manos no ven. Cuando te repites que no hay dinero, que no hay clientes, que la competencia te está matando, estás programando tu mente para recrear más escasez. Hizo una pausa y añadió con suavidad. No lo digo desde la fe ciega, Andrés. Está comprobado. Lo que mantienes en tu pensamiento se manifiesta en tu experiencia. El joven se quedó pensativo. Recordó cuántas veces había despertado con miedo, repasando los pagos pendientes. Por primera vez, comprendió que llevaba meses sembrando pensamientos de escasez y cosechando los mismos resultados. Don Ernesto pasó al siguiente versículo. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Aquí tienes el segundo principio, la mente maestra. No se trata de pastos literales, explicó, sino del estado mental donde las ideas fluyen. La paz interior es el terreno donde germina la inspiración. Andrés recordó cuántas veces trabajaba agotado, sin detenerse, confundiendo movimiento con progreso. Don Ernesto lo miró fijamente. Tú no puedes recibir ideas nuevas si tu mente está saturada de preocupación. Por eso Gil decía, ninguna mente agitada puede pensar con claridad. Cuando calmas tu mente, permites que la inteligencia creativa te guíe. Andrés asintió lentamente. Nunca había pensado en descansar como un acto de productividad. El anciano continuó leyendo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí está el tercer principio, el propósito definido. Si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te cansará. La mayoría trabaja para sobrevivir, no para trascender. Pero cuando tu trabajo tiene un propósito noble, algo que aporte al mundo, la vida misma te apoya. Andrés pensó en su taller. Lo había heredado de su padre, pero hacía tiempo que lo veía solo como una carga. De pronto, comprendió. Quizás su propósito no era vender muebles, sino honrar el legado de su padre y preservar la tradición artesanal que se estaba perdiendo. Una chispa de emoción encendió su mirada. «Ese sentimiento que acabas de tener», dijo don Ernesto sonriendo, «eso es propósito. Cuando lo encuentras, no necesitas motivación externa. La pasión se vuelve tu combustible». Luego leyó con voz más firme. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Aquí entra el cuarto principio, la fe aplicada. No hablo de religión, sino de confianza práctica. La fe no es creer cuando todo va bien, es mantener tu visión cuando todo parece derrumbarse. Don Ernesto suspiró, recordando su propia historia. Cuando era joven, tuve una carpintería pequeña. Un incendio destruyó todo. Máquinas, maderas, herramientas. No tenía nada, pero cada mañana me repetía este versículo. No temeré mal alguno. Y repetía los principios de Gil. Lo que la mente puede concebir y creer, puede lograr. Durante meses no vi ningún resultado, pero me negué a rendirme. Un día un antiguo cliente me llamó para pedirme un trabajo grande. Ese contrato salvó mi negocio. Se inclinó hacia Andrés. La fe aplicada no es esperar milagros, es seguir actuando con certeza, incluso cuando el resultado aún no se ve. Andrés lo miró con respeto. Yo he estado dudando todo el tiempo. Y esa duda, hijo, es el freno invisible de la prosperidad, respondió el anciano. Pasó la página y leyó despacio. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Este versículo, continuó,
Encierra dos principios poderosísimos: la visualización creativa y la ley de la atracción. Apoyó las manos sobre la mesa. El salmista está describiendo una escena de abundancia, una mesa servida, una copa rebosante, bendiciones a pesar de los enemigos. No está esperando verlo para creerlo, lo está visualizando con detalle. Eso mismo hacía Napoleon Hill. Enseñaba a sus alumnos a ver su éxito terminado antes de manifestarse. Don Ernesto tomó un sorbo de café y bajó la voz. Yo lo practiqué todos los días. Visualizaba mi taller reconstruido, los clientes regresando, los hijos corriendo por el pasillo. Lo veía tan real que casi podía oler la madera recién cortada. Al principio parecía una fantasía, pero con el tiempo mi mente comenzó a actuar como si ya lo tuviera. Las oportunidades empezaron a aparecer una tras otra. Andrés escuchaba sin parpadear. Por primera vez entendía que su imaginación no era un escape, era una herramienta. Eso, Andrés, es lo que Hill llamaba la mente creadora. Si tú ves fracaso, tu mente buscará confirmarlo. Si ves éxito, tu mente buscará caminos para hacerlo real. El anciano sonrió. El universo no responde a tus deseos, responde a tus creencias. Andrés se quedó mirando el salmo abierto sobre la mesa. Cada palabra parecía brillar de un modo distinto. Ya no lo veía como un texto religioso, sino como un mapa mental para la prosperidad. Don Ernesto lo observó en silencio un momento, luego le dijo: «Mira, hijo, no tienes que creerme a mí, pruébalo. Durante 30 días, cada mañana, lee este salmo como si fuera un entrenamiento mental. Conecta cada versículo con un principio de acción. Hazlo con fe, con intención y con emoción». Sacó un pequeño cuaderno de su bolso y lo deslizó hacia él. «Aquí anota tus pensamientos cada día. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué cambios notas? Te prometo que algo empezará a moverse». Andrés tomó el cuaderno con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Por dentro sentía una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si era verdad? ¿Y si realmente podía transformar su vida empezando por su mente? Don Ernesto se levantó, alisó su sombrero y se dirigió a la puerta. Antes de salir, giró y dijo con voz serena: «Recuerda esto, Andrés, la fe no es esperar que el camino aparezca, es caminar como si ya existiera». Esa noche, Andrés volvió a casa con una sensación distinta. No había ganado dinero ni cerrado ventas, pero dentro de él había una paz que hacía mucho no sentía. Encendió una vela sobre su escritorio, abrió el cuaderno y escribió: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Principio: actitud mental positiva. Hoy decido pensar como si ya tuviera todo lo que necesito para prosperar. Siguió con cada versículo, conectando palabras con acciones. Al terminar, cerró los ojos y visualizó su taller lleno de clientes, el olor a madera fresca, las risas de sus hijos. Sintió un calor en el pecho. No era magia, era esperanza, pero una esperanza activa. Esa noche durmió profundamente, por primera vez en mucho tiempo, sin miedo. Al día siguiente, al llegar al taller, notó algo curioso. Nada había cambiado afuera, pero todo se sentía diferente adentro. Las mismas herramientas, el mismo polvo. Pero él se sentía dueño de algo más grande, su mente. Recordó las palabras de don Ernesto: «Tu copa está rebosando no cuando tienes más, sino cuando agradeces lo que ya tienes». Y así comenzó el cambio. No porque el mundo se transformara de inmediato, sino porque Andrés había decidido hacerlo desde dentro. Y por primera vez en meses no sintió la carga del cansancio, sino una paz nueva, silenciosa, pero poderosa. Se detuvo unos segundos frente a la mesa de trabajo, respiró profundo y, con voz suave, repitió: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Lo dijo con certeza, no como una plegaria desesperada, sino como una declaración de confianza absoluta. En ese instante comprendió que esa frase no prometía milagros externos, prometía una mente renovada. Durante los primeros días, Andrés se dedicó a ordenar el taller. No tenía dinero para materiales nuevos, pero decidió empezar con lo que tenía. Sacó clavos oxidados, maderas rotas, restos de pintura seca. Mientras limpiaba, se dio cuenta de algo. Cada objeto viejo representaba una creencia limitante que debía soltar. «Si quiero que llegue lo nuevo», se dijo a sí mismo, «debo hacer espacio». Y así, con cada trapo y cada martillazo, su mente también se limpiaba. Las primeras semanas fueron extrañas. Aún no llegaban clientes, pero Andrés se mantenía firme.
Cada mañana, antes de comenzar a trabajar, abría su cuaderno y escribía los principios que don Ernesto le había enseñado. Hoy mantendré una actitud mental positiva. Visualizo mi taller lleno de oportunidades. Trabajo con propósito y fe. Después, se tomaba unos minutos para imaginar. Visualizaba el taller iluminado, lleno de risas, con jóvenes aprendiendo el oficio y personas admirando su trabajo. Al principio se sentía tonto haciéndolo, pero con el paso de los días, esa imagen empezó a sentirse más real que su propia realidad. Una tarde, mientras barría la entrada, una mujer se detuvo a mirar los muebles viejos que Andrés había colocado afuera. ¿Usted los hizo?, preguntó. Sí, señora. Son piezas que restauré con materiales reciclados. Ella sonrió. Estoy organizando un café en el centro y busco muebles con alma, con historia. ¿Podría mostrarme su trabajo? Andrés sintió un cosquilleo en el pecho. Esa fue la primera venta en meses, y aunque no fue una gran cantidad, para él fue una confirmación de que el cambio había comenzado. Esa noche, escribió en su cuaderno: hoy entendí que la fe no crea oportunidades mágicas, sino que abre los ojos para ver las que siempre estuvieron ahí. Los días se convirtieron en semanas, y algo comenzó a suceder. Los vecinos, al ver el taller limpio y ordenado, empezaron a acercarse. Algunos le pedían pequeños trabajos, otros simplemente conversaban. Andrés notó que cuando hablaba con alegría y gratitud, las personas respondían con la misma energía. Su actitud mental positiva empezaba a generar una pequeña red de apoyo alrededor. Una mañana, el joven Luis, un chico del barrio que solía pasar horas sin rumbo, se acercó y le preguntó: ¿podría enseñarme a hacer una silla? Andrés sonrió. Claro, pero con una condición. Cada silla que hagas, hazla pensando en que ya está vendida. Luis lo miró confundido. ¿Cómo voy a pensar eso si ni siquiera tenemos a quién vendérsela? Ahí está el secreto, respondió Andrés. Primero lo crees, luego lo ves. Con el tiempo, otros jóvenes comenzaron a llegar. Andrés no solo les enseñaba carpintería, sino los principios del Salmo 23 y de Napoleon Hill. Les hablaba de la actitud mental positiva, la fe aplicada, el propósito definido. El taller empezó a transformarse en algo más grande, un refugio, un espacio de crecimiento. En una de esas tardes de enseñanza, Andrés tomó una Biblia y les leyó: «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Luego les explicó: esto significa que nuestra mente es el recipiente. Si está llena de duda, se derrama con miedo, pero si la llenamos de gratitud y fe, rebosa de oportunidades. Los jóvenes lo escuchaban en silencio, asimilando cada palabra. Por primera vez, alguien les hablaba de éxito desde el alma, no desde la ambición. Un mes después, ocurrió algo inesperado. Una diseñadora local, llamada Claudia, vio las fotos del taller que uno de los jóvenes había publicado en redes sociales. Le envió un mensaje: «Me encanta el trabajo que hacen. ¿Podríamos colaborar para una línea de muebles ecológicos?». Andrés no lo podía creer. Aquello que había visualizado, un taller con propósito, colaborando con otros, empezaba a hacerse realidad. Comenzaron a trabajar juntos. Los diseños eran simples pero hermosos, hechos con materiales reciclados. En poco tiempo, una pequeña tienda de decoración decidió comprarles varias piezas. Cuando Andrés recibió el primer pago, se quedó observando el sobre por unos segundos. No era la cantidad lo que le emocionaba, era la certeza de que el universo respondía a su nueva frecuencia mental. Esa noche, sentado en su taller iluminado por la luz cálida de una lámpara vieja, escribió en su cuaderno: «Hoy mi copa rebosa, no porque tenga más dinero, sino porque me siento guiado, acompañado, en paz. Ya no trabajo solo con las manos, sino con el alma». Las semanas siguientes fueron de expansión. Los pedidos crecían, los jóvenes aprendían, y el barrio comenzó a reconocer el valor del taller. Andrés decidió ponerle un nuevo nombre: el Taller del Alma. Debajo del cartel escribió en letras pequeñas una frase que había aprendido de don Ernesto: «Antes de construir madera, aprende a construir pensamientos». Una mañana, mientras tomaban café en la entrada, uno de los chicos le preguntó: «Don Andrés, ¿usted cree que esto hubiera pasado si no hubiera conocido a don Ernesto?». Andrés pensó por un momento. «Tal vez sí, pero no de esta manera. Él me mostró algo que siempre estuvo dentro de mí, la capacidad de decidir cómo pensar. Y eso, hijo, cambia todo». Los jóvenes asintieron en silencio. Un tiempo después, el mismo café al que había vendido sus primeros muebles lo invitó a dar una pequeña charla sobre su historia. Al principio dudó. No era un orador, solo un carpintero.
pero recordó el principio de la fe aplicada: actuar con certeza antes de ver el resultado. El día de la charla, frente a unas 20 personas, Andrés comenzó contando su historia desde el corazón. Les habló del miedo, de las deudas, de las noches en las que pensó en rendirse. Y luego, con voz firme, dijo: todo cambió cuando entendí que el problema no era el dinero, sino mi mentalidad. Que la abundancia no llega cuando la esperas, sino cuando te conviertes en alguien que puede sostenerla. La gente lo escuchaba con los ojos brillando. Al final, varios se acercaron a agradecerle. Algunos lloraban, otros le pedían consejo. Andrés comprendió entonces que su historia no era solo suya, era el testimonio de muchos que aún no sabían que la riqueza comienza en el interior. Con el tiempo, el taller se convirtió en una referencia local. Recibían encargos, donaciones y hasta estudiantes de otras ciudades que querían aprender la filosofía detrás del oficio. Andrés ya no trabajaba para sobrevivir, sino para multiplicar lo aprendido. Una tarde, mientras el sol caía sobre las vigas del techo, recordó las palabras de don Ernesto: la fe no es esperar que el camino aparezca, es caminar como si ya existiera. Sonrió, porque ahora, cada paso que daba era una prueba viviente de esa verdad. Andrés comprendió que el Salmo 23 no era una promesa religiosa, sino una guía espiritual para la acción. Cada principio que había aplicado, actitud positiva, propósito definido, mente serena, fe activa, visualización y gratitud, se había convertido en una herramienta práctica para transformar su mundo. Ya no se trataba de esperar milagros, sino de convertirse en el milagro. Su historia no terminó con éxito financiero, sino con paz interior, propósito y legado. Y cada persona que cruzaba la puerta del taller del alma se llevaba un pedazo de esa enseñanza. La verdadera prosperidad no se trata de tener más, sino de creer más, servir más y amar más. Si llegaste hasta aquí, hay algo que debes saber. La abundancia no comienza en el banco, ni en tu negocio, ni en tu trabajo, sino en tu mente. Y lo más poderoso de todo es que cualquiera puede empezar hoy. Aquí te comparto cómo hacerlo paso a paso, inspirándote en los principios del Salmo 23 y de Napoleon Hill. 1. Cambia tu diálogo interno cada mañana. Antes de revisar el teléfono o las noticias, repite en voz alta: el Señor es mi pastor, nada me faltará. No lo digas como un rezo mecánico, sino como una declaración de certeza. Afirma que hoy tendrás todo lo necesario para avanzar. Tu mente empieza a actuar de acuerdo con lo que cree. 2. Busca tu propósito justo. Pregúntate: ¿para qué hago lo que hago? No se trata solo de ganar dinero, sino de servir, de aportar algo al mundo. Cuando tu trabajo tiene sentido, la energía cambia y las oportunidades comienzan a aparecer. 3. Crea tu momento de calma mental. En el Salmo dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar. Eso significa pausa, claridad y enfoque. Tómate 10 minutos al día para respirar, escribir tus metas o visualizar tus logros. Deja que tu mente se renueve antes de volver al ruido del día. 4. Visualiza tu éxito con emoción. Cada noche, antes de dormir, imagina tu vida como si ya hubieras alcanzado lo que deseas, tu negocio creciendo, tus deudas saldadas, tu familia en paz. Siente la gratitud como si ya estuviera ocurriendo. La mente no distingue entre lo que imaginas y lo que vives. Eso es la fe aplicada. 5. Persiste aunque no veas resultados inmediatos. El Salmo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eso es determinación. Sigue adelante aunque no veas el fruto todavía. La semilla necesita tiempo antes de brotar. Y si mantienes tu mente firme en la abundancia, los resultados llegarán inevitablemente. 6. Comparte lo que aprendas. La abundancia se multiplica cuando se comparte. Así como Andrés encontró propósito enseñando a otros, tú también puedes inspirar. Ayuda, enseña, dona, guía. La energía de la prosperidad siempre regresa multiplicada. El Salmo 23 y Napoleon Hill nos enseñan la misma verdad con palabras distintas. La riqueza no es algo que se persigue, es algo que se permite. Cuando alineas tu mente con la fe, el propósito y la gratitud, la vida empieza a abrir puertas que antes ni siquiera sabías que existían. Así que hoy, antes de dormir, cierra los ojos y repite: nada me faltará. Y mañana despierta con la certeza de que la abundancia ya camina contigo.
Ahora que conoces el poder del Salmo 23, fortalece tu mente con 10 afirmaciones poderosas para reprogramar tu destino. Haz clic en el video que ves en pantalla y comienza tu transformación hoy.